Un saludo cordial, soy el licenciado Alejandro Sosa y en esta oportunidad vamos a continuar explicando el tema de las competencias específicas. Para ello vamos a responder a una interrogante. La pregunta es, ¿cuáles son las competencias específicas docentes? Permítame, voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación asignada a esta parte de lo que son las competencias específicas. Ahí tenemos la pregunta. ¿Cuáles son las competencias específicas docentes? Se toman en cuenta tres pilares fundamentales cuando hablamos de las habilidades de planificación y organización del curso. En segundo lugar, las habilidades didácticas y en tercer lugar, las habilidades de evaluación. Dentro de las habilidades de planificación, o en todo caso, ¿a qué nos referimos con estas habilidades? Pues las habilidades de planificación y organización están referidas a cómo se diseña el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que se debe respetar aquello que se enseña en un curso y además de los resultados de aprendizaje que vayan a tener los estudiantes. Cuando hablamos de habilidades didácticas, nos referimos o son entendidas como la selección de estrategias y metodologías de enseñanza que permitirán lograr las metas del curso, considerando las características y necesidades de los estudiantes. En las habilidades de evaluación, en todo caso, habilidades de diseño e implementación de metodologías de evaluación son aquellas que nos van a ayudar a medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes, utilizando distintas estrategias que evalúen la construcción del conocimiento y desarrollo de habilidades del orden superior, entregando siempre una retroalimentación a los estudiantes de los resultados que obtienen. Vamos a ir desarrollando una a una de estas habilidades que son parte de las competencias específicas docentes. Las habilidades de planificación y organización del curso son parte de la gestión pedagógica. Estas habilidades son, en primer lugar, la planificación y diseño del curso. El docente debe tener la capacidad de planificar con antelación el diseño del curso, del aprendizaje y de aquello que va a transmitir a los estudiantes. En segundo punto tenemos el planteamiento de objetivos que incorpora el desarrollo de habilidades de aplicación y transferencia del saber. Dentro de esta planificación del curso, el docente debe plantearse objetivos, es decir, aquello que quiere transmitir a los estudiantes y qué habilidades son las que desea conseguir de ellos, ¿no? Dentro de lo que es la transferencia del saber. Como tercer punto tenemos la selección de contenidos. El docente debe seleccionar con antelación los contenidos que va a transmitir a sus estudiantes dentro de lo que es la planificación y organización del curso. Y por último hablamos de la programación y calendarización del curso. Debemos trabajar con agenda y programar aquellos avances que se van a realizar, ¿no? Por eso es muy importante llevar un calendario, ¿no? O una agenda de cómo vamos a desarrollar nuestras clases y cuáles van a ser los objetivos que se van a ir cumpliendo. Pasamos al siguiente punto, hablamos de las habilidades didácticas, estas referidas al uso de métodos de enseñanza que consideran en todo caso a los estudiantes, ¿no? Que nos ayuda a medir y valorar el aprendizaje de ellos, siempre a través de distintas estrategias o métodos de enseñanza. Dentro de estas habilidades encontramos la organización de los contenidos. Debemos ser capaces, ¿no? De organizar aquello que vamos a transmitir, el material que vamos a utilizar. Entonces debemos organizar los contenidos. Debe haber una relación teórica práctica en esos contenidos. Además, debe haber una entrega de explicación comprensible, ¿no? El docente debe ser capaz de hacerse entender por parte de sus estudiantes. Las habilidades didácticas incorporan ejemplos y demostraciones. Además, las habilidades didácticas aplican el conocimiento en situaciones reales.
Entonces debemos ser capaces de explicarle no solo la teoría al estudiante, sino también de que ellos puedan, a través de ejemplos y situaciones reales, demostraciones que le hagamos, comprender esta teoría en la práctica. Y por último, dentro de las habilidades didácticas, hablamos de la interacción que debe haber entre el profesor y el estudiante. Estamos hablando de ese feedback, esa retroalimentación que debe existir. El docente debe ser capaz de motivar al estudiante a preguntar, de dar la confianza necesaria para que ellos puedan de alguna manera sentirse a gusto con el docente y ser capaces de preguntar aquellas interrogantes que tengan, de que pueda haber esa retroalimentación. Y por último, hablamos de las habilidades de evaluación, ¿no? Estas son uso de estrategias de evaluación que pueden ser variadas, pertinentes y exigentes. Las habilidades de evaluación, dentro de estas habilidades de evaluación tenemos distintas modalidades. Estamos hablando de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Cuando hablamos de la autoevaluación, nos referimos a la capacidad que tiene el alumno, el propio alumno, de calificarse a sí mismo. Es decir, este alumno es capaz de autoevaluarse, ¿no? Esta estrategia resulta eficaz en aquellos casos en los que hay alumnos con necesidades específicas o cuando el docente intenta fomentar la responsabilidad de los estudiantes. Si un alumno se autocalifica negativamente, esto quiere decir que reconoce que su esfuerzo y dedicación es insuficiente y por lo tanto esta forma de evaluación puede ser útil para fomentar la motivación. En la coevaluación, el proceso de aprendizaje de un alumno es valorado por el resto de sus compañeros de aula. En otras palabras, los compañeros de estudio adoptan el rol del docente y juzgan el aprendizaje y la actitud de otro estudiante. Esta forma de medición tiene aspectos muy positivos, ya que favorece el sentido de responsabilidad, enriquece las relaciones interpersonales y mejora el trabajo en equipo. Por último, la evaluación tradicional, en la que un docente valora unos conocimientos y habilidades de sus alumnos, se conoce como heteroevaluación. Este criterio es el más extendido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estas modalidades de evaluación son parte de las habilidades que debe tener el docente dentro de las competencias específicas. En las habilidades de evaluación, un segundo punto es que debe considerar distintos momentos y funciones de la evaluación. Hablamos de la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. ¿A qué nos referimos con evaluación diagnóstica? Bueno, esta evaluación diagnóstica permite a todos los interesados conocer en qué grado se denomina determinado aprendizaje antes de iniciar el trabajo con él. Se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que sea, con la intención de explotar los conocimientos que ya poseen los alumnos. Puede realizarse al inicio del ciclo escolar o de una situación o secuencia didáctica. Cuando hablamos de evaluación formativa, es aquella que orienta a partir de los avances y las dificultades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Las decisiones sobre la estrategia de enseñanza y los ajustes necesarios en esta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. La evaluación formativa se realiza para valorar el avance en los aprendizajes y mejorar la enseñanza. Permite valorar si la planificación se está realizando de acuerdo con lo planeado. Cuando hablamos de evaluación sumativa, suele aplicarse esta evaluación en procesos terminados, considerando múltiples factores para asignar un valor numérico. La evaluación sumativa promueve que se obtenga un juicio global del grado de avance en el logro de los aprendizajes esperados de cada alumno, al concluir una secuencia didáctica o una situación didáctica.
La evaluación sumativa se basa en la recolección de información acerca de los resultados de los alumnos, así como de los procesos, las estrategias y las actividades que han utilizado el docente y le ha permitido llegar a dichos resultados. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas funciones de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Dentro de las habilidades de evaluación también tenemos la utilización de modelos de evaluación. Estamos hablando de los modelos de evaluación auténtica y formativa. Además, el docente tiene que ser capaz de evaluar y desarrollar habilidades de orden superior y aprendizaje profundo en sus estudiantes. Y por último, debe, dentro de estas habilidades de evaluación, usar el error como medio de aprendizaje. Todo esto dentro de las competencias específicas docentes y de las estrategias que debe utilizar para evaluar, ¿no? Dentro de las habilidades de evaluación. Bien, entonces ya hemos visto cuáles son las competencias específicas docentes, hablando de las habilidades de planificación y organización del curso, las habilidades didácticas y las habilidades de evaluación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Continuando con la exposición acerca de las competencias docentes, vamos a hablar en este momento acerca de las competencias específicas, en las cuales vamos a explicar a detalle cuáles son las características que tiene cada una de las competencias. ¿Qué son las competencias específicas? Las competencias específicas se refieren a las que son parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje y distinguen a un docente cuya enseñanza está centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Esto nos quiere decir que las competencias específicas son el pilar fundamental para elaborar nuestro plan de estudios, nuestra organización para dar una clase. Son la parte fundamental de este proceso en el cual están involucrados docentes como estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, las competencias específicas buscan identificar y comprender cuáles son las mejores estrategias de enseñanza y evaluación según los resultados de aprendizaje que se quieren desarrollar y los contenidos que se aprenden y las características de los alumnos a quienes se enseñan. En este caso, podemos ver en la imagen adjunta que depende hacia qué estudiante nos estamos dirigiendo, hacia qué grupo de estudiantes, qué características tienen, la forma en que ellos van a aprender, la forma en que vamos a impartir conocimientos, vamos a ser teóricos netamente, vamos a ser prácticos, vamos a hacer estudios de casos, vamos a elaborar diferentes estrategias didácticas que hagan que el alumno pueda comprender los mensajes o los contenidos que queremos impartirle dentro de nuestra asignatura. Por ello, debemos saber qué involucran las competencias específicas. Son tres pilares fundamentales que se involucran dentro de estas características. Tenemos lo que son la planificación y organización, las didácticas y la evaluación. Como planificación y organización, podemos entender que están referidas a cómo se diseña el proceso de enseñanza-aprendizaje, respetando lo que se debe enseñar en un curso, los resultados de aprendizaje que los estudiantes deben lograr y las habilidades de entrada que ellos traen para alcanzarlas. En este caso, nosotros debemos comprender si vamos a impartir una materia de primer semestre, de sexto semestre o de décimo semestre, debemos planificarnos y organizarnos cuáles son las habilidades que ellos tienen, cuáles son las habilidades que necesitan, cuáles son las características que debemos utilizar para impartir el nuevo conocimiento que estamos dando en nuestra materia. Debemos respetar a cada curso, cada estudiante, cada característica que tiene, cada habilidad, cada capacidad, para poder determinar desde este punto
¿Cuáles van a ser nuestros procesos de evaluación? Como dice en la gráfica, se debe respetar lo que se va a enseñar en el curso y los resultados de estos aprendizajes que los estudiantes deben lograr. Es decir, aquí ya entramos al punto de la evaluación y las habilidades de entrada que ellos traen para alcanzarlas. Si son primer semestre, debemos ver cuáles son las habilidades que ellos poseen para adquirir los nuevos conocimientos del curso, como también los que están en media carrera o ya en 10º semestre. Dentro del segundo punto, que son las didácticas, son aquellas que están entendidas como la selección de estrategias y metodologías de enseñanza que permitirán lograr las metas del curso, considerando las características y necesidades de los estudiantes. Aquí ya vamos colocando un poco más las habilidades docentes, las estrategias, cómo vamos a captar la atención de nuestros estudiantes, cómo vamos a hacer que estén interesados por el conocimiento y no llegar a la asignatura y netamente impartir conocimientos teóricos, investiguen, lean, sin motivarlos, como veíamos a lo largo del módulo, el tema de la motivación, que es una característica para ser un buen docente. Y dentro de esas competencias específicas está involucrada la didáctica. Debemos utilizar diferentes estrategias y herramientas para lograr las metas que tenemos en el curso, lograr alcanzar las competencias que están requeridas para esa asignatura, considerando, obviamente, como decíamos en la planificación de organización, las características y necesidades de cada estudiante. No podemos enseñar de una manera unilateral a todo el curso. Cada estudiante tiene un contexto sociocultural con el cual está entrando a nuestra asignatura. Es por eso que debemos de una manera identificar cuáles son esas características que tiene cada estudiante para poder impartir de una manera más armoniosa nuestra asignatura. Y en el campo de la evaluación, conceptualmente, es el diseño y la implementación de las metodologías con que se espera medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes, utilizando las distintas estrategias en la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades de orden superior, entregándoles un feedback a los estudiantes de sus resultados. En esto tenemos que ver las 3 etapas. Podemos ver la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación, y luego de haber realizado este procedimiento, debemos entregarle la retroalimentación a cada estudiante para que puedan identificar qué herramientas, qué conocimientos, qué conceptos, qué lineamientos están manejando correctamente y en cuáles se necesita en lo personal desarrollar o adquirir nuevas habilidades, tanto para el docente como para el estudiante, para mejorar en aquellos puntos en los cuales hay alguna deficiencia. Como docentes, este proceso nos sirve para determinar si la didáctica que estamos utilizando en nuestros estudiantes está siendo la correcta y la adecuada. Existe la evaluación de proceso, evaluación cuando ingresamos y una evaluación de contenidos al final de la asignatura, y por ello debemos hacer diferentes evaluaciones, trabajos grupales, involucrado en la didáctica, para poder evaluarlo y ver el nivel de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Por ejemplo, veíamos planificación, didáctica y evaluación, y lo tenemos en esta gráfica. Planificación, el saber, como estamos viendo las competencias, saber ser, saber actuar, saber conocer, saber hacer. Entonces, como el saber, tenemos un saber planificar, prepararse para enseñar antes del aula, antes de ingresar a dar nuestra asignatura, establecer los objetivos y situaciones de aprendizaje, y otra competencia también sería planificar la progresión del aprendizaje que se va a evaluar. Antes del aula tenemos que ver ya cómo nos vamos a dirigir a nuestros estudiantes, cómo vamos a dividir nuestro contenido, cuántas clases, cuántas semanas nos va a llevar impartir un módulo, un tema, una asignatura dentro de nuestra asignatura. Por ello debemos planificar
exactamente la cantidad de clases que tenemos en todo el semestre o en todo el mes o en todo el módulo y separarlo de acuerdo a cómo vamos a enseñar, tomando siempre en cuenta un periodo para la discusión. Debemos planificar 15 minutos, por ejemplo, para hacer consultas de lo que se vio en la anterior clase. Luego tendríamos un periodo de 30 minutos para avanzar nuevos conocimientos y poder tener unos 15 minutos al final de la clase para hacer la retroalimentación de lo que se vio el día de hoy, preveyendo de que en la siguiente sesión se pueda hacer nuevamente la retroalimentación o un feedback o un cuestionario o una pregunta o un debate para reforzar los contenidos que se llevaron. Y en el aula debemos saber actuar. Como docentes debemos planificar las actividades que vamos a llevar en el aula, gestionar el aula, atender a la diversidad, consultas que puedan surgir dentro de nuestros estudiantes, educar en valores, mantener el margen de distancia, el respeto entre estudiantes, con sus compañeros, entre estudiantes y docentes con los estudiantes, usar las tecnologías, plataformas, herramientas, diapositivas, ya sea PowerPoint, sea Prezi, sea diferentes herramientas que podamos hacer que el alumno o el estudiante tenga la motivación de querer aprender. Además, podemos ver que en el centro y en la sociedad, cuando ya nuestros alumnos adquieren los conocimientos, maximizan la enseñanza en colaboración, trabajan en equipo, participan en el centro, conocen la comunidad y el entorno escolar, y hay que implicarnos como docentes e informar acerca de esas características. Y el saber ser docente ya es el bienestar profesional, ya es conmigo mismo, donde uno como profesional debe gestionar el propio trabajo y tomar decisiones de mejora. Y además hacer un estudio o una evaluación crítica acerca de las competencias curriculares que están actualizadas o no, y debemos proponer nuevas competencias para llevar adelante con éxito nuestra asignatura. Hasta aquí una introducción a lo que son las competencias específicas. Muchas gracias por su atención y seguimos con más de las competencias docentes para ese trabajo del segundo módulo de nuestro diplomado. Muchas gracias. Hasta luego. Pues bien, continuando con la exposición, veremos ahora lo que son las competencias genéricas. Definición. Son las competencias comunes a varias áreas de desempeño. No se circunscriben a un cargo laboral específico, sino que se relacionan con la realización de tareas amplias que pueden adaptarse fácilmente a diferentes entornos laborales, que es un requisito esencial para afrontar los constantes cambios en el trabajo por la competencia, la crisis económica y la globalización. También se refieren al conjunto de conocimientos, actitudes, valores y habilidades que están relacionados entre sí, ya que en combinación permiten el desempeño satisfactorio de la persona que aspira a alcanzar metas superiores a las competencias básicas. Estas habilidades también se usan como atributos, características y cualidades, puesto que son capaces de desarrollarse en el aprendizaje cotidiano. Las competencias genéricas se sostiene que deben ser tratadas de manera transversal al proceso educativo. Por tanto, estas competencias pueden ser conceptualmente definidas como transversales, vale decir como aquellas competencias que no son específicas de un perfil profesional dado, pero que se encuentran a lo largo del proceso educativo y que son requeridas para muchas profesiones. Como por ejemplo, si nos referimos a las carreras de ingeniería ambiental, petrolera, civil, industrial, tienen como materia o de ciencias básicas las de cálculo 1, cálculo 2, física 1 y ecuaciones diferenciales.
Tipos de competencias genéricas. Competencias genéricas de la entidad institucional. Son las competencias que identifican la esencia del profesional egresado de determinada institución universitaria. Se las identifica a partir de la visión, misión, políticas y estatuto de una institución. Es decir, son saberes conoceres, saberes haceres y saberes seres que marcan el desempeño laboral de un profesional. Como por ejemplo, en la Universidad Nacional Siglo XX, su entidad podría referirse a la formación política sindical. En la Universidad Amazónica de Pando, su entidad es amazónica, con enfoque de medio ambiente. Y en la Universidad Católica Boliviana, el servicio cristiano a la sociedad. Competencias genéricas de cambio. Están referidas a valores éticos universales que responden a problemáticas poblacionales y medioambientales. Como por ejemplo, tenemos los derechos humanos, el género, el medio ambiente, la democracia y la interculturalidad. Competencias genéricas de empleabilidad. Son competencias necesarias para afrontar las demandas laborales del contexto actual, como por ejemplo la capacidad para trabajar en equipo, elaborar proyectos, trabajar de manera interdisciplinaria y una visión empresarial. ¿Por qué son importantes las competencias genéricas en los empleados? Las competencias genéricas son importantes en un empleado porque le permiten desempeñar con éxito su profesión. Cuanto más conocimientos y habilidades tiene, más fácil le resulta conseguir un buen empleo. Asimismo, si una persona cuenta con muchas competencias genéricas, rinde más en su trabajo y se siente más motivado. Y como sabes, los empleados competentes ofrecen mayores servicios para tu empresa, desarrollan un gran compromiso con la empresa, muestran un nivel alto de lealtad y se vuelven empleados casi imprescindibles. En este caso, las competencias genéricas destacables. Por supuesto, dependiendo de cuál sea la empresa y el puesto al que se opte un trabajador, pueden tener más peso unas competencias genéricas que otras, ya que las necesidades no siempre son las mismas. Además, la cultura y los valores de la empresa también son determinantes. Recuerda, asimismo que siempre es bueno que procures potenciar dichas competencias en tu equipo. En este punto vamos a resaltar ciertas competencias genéricas que te pueden ayudar a resaltar en un proceso de reclutamiento. Motivación para aprender y seguir formándose. Autoconfianza y seguridad en uno mismo. Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa y proactividad. Tolerancia a la frustración, sobre todo en aquellos perfiles que trabajan de cara al público. Flexibilidad y capacidad de adaptación. Capacidad para tomar decisiones y para saber reaccionar ante los problemas que se presentan. Habilidades para gestionar bien el tiempo. Como vemos en este punto, las competencias genéricas ayudan a desarrollar con eficacia un trabajo general, a diferencia de las competencias específicas, que están relacionadas con las tareas concretas en una profesión. Como miembros de recursos humanos es importante la selección de perfiles de acuerdo a esas competencias genéricas. Esto es en muchas ocasiones lo más importante, ya que la actitud y los valores son fundamentales en un empleado. En este día vamos a hablar acerca de las competencias genéricas. Para esto vamos a dar una pequeña introducción, ¿ya? Para la universidad actual, cada vez más centrada en la atención del estudiante como persona que se construye en el proceso de aprendizaje profesional, la formación humanística de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social constituye una preocupación y un motivo del que ocuparse. Esto quiere decir que la simple idea de que un profesional competente es aquel que posee todos los conocimientos y habilidades que le posibilitan desempeñarse con éxito en una profesión específica ha quedado atrás, sustituida por la comprensión de la competencia profesional como fenómeno complejo. ¿Qué nos quiere decir?
que nos expresa las potencialidades de la persona para orientar su actuación en el ejercicio de la profesión, como ser con iniciativa, flexibilidad y autonomía en escenarios heterogéneos y diversos, a partir de conocimientos, habilidades, motivos y al mismo tiempo de valores que se expresan en un desempeño profesional eficiente, técnico, ético y de compromiso social. Es como nos dice la palabra de la UNESCO: no basta conocer y saber hacer, es necesario ser profesional. Bueno, como resumen general, podemos denotar que las competencias genéricas son las competencias comunes que abarcan muchas áreas de desempeño, es decir, de que no circunscriben a un cargo laboral específico, sino que también pueden relacionarse a muchas tareas en donde pueden adaptarse fácilmente a diferentes entornos laborales. Es decir, que con estas herramientas podemos afrontar lo que son los cambios en el trabajo por la competencia, crisis económica y asimismo como la globalización. En los tipos de competencias genéricas podemos denotar lo que son las competencias genéricas de la identidad institucional, las competencias genéricas de cambio y las competencias genéricas de empleabilidad. Ya. En el primer caso, como es las competencias genéricas de identidad institucional, podemos denotar que son las competencias que identifican la esencia del profesional egresado, ya, es decir, todo lo que logró abarcar en cuestión a conocimiento y saber, ¿no?, que aprenden, y lo denotan en lo que es el área laboral. En las competencias genéricas de cambio son más que todo referidas a valores éticos universales que abarcan a los problemas poblacionales y medioambientales. En el caso de las competencias genéricas de empleabilidad, podemos denotar que son las competencias necesarias para poder afrontar a todo lo que se trata de demandas laborales en la actualidad. Muchas gracias. Podemos pasar con el siguiente, que son ¿por qué son importantes las competencias genéricas en los empleados? Y dando a notar las competencias genéricas en la empleabilidad. Retomando este punto, las competencias genéricas son muy importantes en un empleado porque le permiten desarrollar con éxito su profesión. Asimismo, que mientras más competencias genéricas rinda en su puesto, pueda encontrarse más motivado y al mismo tiempo la empresa puede otorgar mayor beneficio, ¿no? Ahora, más que todo las competencias genéricas destacables, podemos ver de que al mismo tiempo la empresa tiene que denotar lo que son las culturas y valores, ¿no? Y bueno, es importante que en una empresa asimismo pueda potenciar sus competencias, ¿no?, trabajando con equipo. Asimismo, para poder tener un proceso de reclutamiento, algunas competencias, ¿no?, en el caso de recursos humanos, está lo que son la motivación para aprender, la autoconfianza, la capacidad de trabajo en equipo, la iniciativa, la tolerancia a la frustración, habilidad para gestionar bien el tiempo a sí mismo. Es decir, de que todo lo que son las competencias genéricas son aquellas que ayudan a desarrollar con eficacia un trabajo en general. Como miembro de recursos humanos, se debe tener en cuenta muy bien el tema de las habilidades genéricas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.